Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo estuvo tu día ayer? Muy bien, muy bien. Ah, tenía una reunión muy interesante con la presidenta de la universidad. Fuimos solamente 5 personas, 5 profesores y ella, y tenemos una conversación. Ella dijo que es una recepción virtual Bien. sin vino. Mm, Y ella nos dijo que cuando cosas va a regresar a normalidad, mm, teníamos una reunión real con vino. Entonces, sí, una muy buena promesa. exacto. Espero que... um, es que yo necesito um, aprender más sobre subjuntivo. Espero que podemos o Sí, podamos. espero que podamos. Podamos. Sí, pero estás como bien en el tema, tienes una idea de cómo puede ser el subjuntivo. Exacto. Es que yo memoricé eso hace años por escribir, que no sabía por qué, pero mi profesor de la universidad dijo que deberías escribir, espero que estés bien. Y no sabía por qué estés, no estás, pero yo memoricé eso. Pero yo entiendo, yo tengo algo idea sobre subjuntivo, pero como tú sabes, eh, aprendizaje de idioma necesita, no es unidirección, no es solamente partes y conexiones. Sí, Debemos ir exactamente. a otros lugares y regresar, Sí, revisar y todo. exactamente, sí. Entonces, Tienes que encontrar como los vínculos todo el tiempo. sí, exacto. Sí, tal vez el subjuntivo puede ser como un poco difícil para algunas personas, pero es tal vez porque no conocen como la idea de por qué lo usamos. Entonces, generalmente es para deseos, para recomendaciones o para algo que esperamos que le suceda a esa persona. Entonces, Ujú, por eso cambia la conjugación. Como decías, espero que estés bien. Entonces, ujú, cambia, no sería estás, porque estamos hablando de una posibilidad, ¿no? De algo que esperamos que suceda. ujú, ujú. Entonces, sí, por eso algunas personas se confunden, porque creen que es igual, pero no, no se conjuga de la misma manera. Exacto. También pienso que es un parte de cultura también, que nosotros en inglés decimos um, see you tomorrow, hasta Ajá, mañana. exactamente. Pero es muy, muy específico, seguro que hasta mañana. Pero en otras um, culturas, no sé, tal vez mañana voy a morir. Entonces, Ajá, sí, exactamente. Eso sí. Para eso es como, esa es la razón por la que existe el subjuntivo. ujú, ujú, Sí, y en general lo usamos mucho, lo usamos todo el tiempo ujú, ujú, para desearle a las personas como que estén bien, sobre todo en este tiempo que estamos pues en esta situación. Entonces, todo el tiempo la gente está, espero que estés bien. ujú. Listo, perfecto. Bueno, hoy, antes de las teorías,
quería que fuera como algo un día sí y un día no. Entonces, ayer hablamos sobre las inteligencias y hoy quiero que hagamos como un repaso, porque tal vez lo tienes claro, del condicional, el condicional simple. Por Sí, ejemplo, sí, cómo usar would, pero en español. sí, sí, por supuesto. Ujú. Entonces, tal vez lo tienes claro, pero para que, como algunos verbos que son difíciles. No, no, nada es claro. Está bien, está perfecto. Listo. Entonces, te voy a mostrar una infografía sobre algunas preguntas, como algunas posibilidades. Ujú, Y tú me las vas a responder usando el condicional. Entonces, como sabes, hay algunos verbos que son como diferentes. Por ejemplo, en inglés muchas personas no saben cómo usar would cuando están hablando en español. Pero es porque en inglés, no sé si sabes, would no tiene una traducción literal, sino ujú, que el would agrega la terminación día en el verbo. ujú, Entonces, por ejemplo, hacer es haría. ujú, Y esto en inglés sería would do. Entonces, muchas veces preguntan como, quiero decir would, ¿cómo lo digo en español? Pero necesitas otro verbo, necesitas el verbo que sigue para saber qué estás diciendo, porque con ujú. would y ya no va a ser claro. Ajá, ajá. Entonces, mira, por ejemplo, en este verbo es irregular porque mira que cambió. Podrías pensar que es hacería, porque Mm, la raíz es hacer, sí, sí. pero es irregular, entonces cambia a haría. Y hay diferentes verbos que son irregulares. Exactamente. Por ejemplo, poner es irregular. En poner agregas una D. Entonces es pondría. Pondría. Ajá. Por ejemplo, querer también es irregular. En querer eliminas una vocal. Eliminas la vocal E. Ujú, Entonces es querría. ujú. Igual con caber. ¿Sabes qué es caber? No. Caber es fe. Ajá, ajá. Entonces aquí Cabrón. es igual. Se elimina la vocal. Entonces sería cabría. Ujú, Igual, por ejemplo, con saber. Entonces eliminas la vocal y ¿cómo crees que sería? Si eliminas la vocal. ujú. Entonces, ellos son condicional, Sí, el condicional simple. el condicional simple. Entonces necesita um, I would if, haría si podía, o Exactamente. Exactamente, sí, es como una posibilidad. posibilidad. Ajá. Sí, es una herramienta para indicar posibilidad. Exacto, muy bien. Y hay algunos verbos que son regulares, entonces simplemente agregas día. Ujú. Por ejemplo, con el verbo comer. Entonces, ¿cómo crees que es comer? Comería. Entonces agregas día. Entonces, comer es regular. Exactamente. Comer es regular. Hay como una lista de verbos que son irregulares y otros que son regulares. Ujú, ujú. Con la práctica los vas aprendiendo. Ajá. Aquí están como los irregulares. Mira, son estos y estos también son otros ejemplos y estos. Ujú, Entonces, por ejemplo, mira, con decir
Pasa lo mismo que con hacer. Cambia prácticamente por completo. Entonces, por ejemplo, diría. No es deciría, sino diría. Diría. Exactamente. Con hacer ya te mostré, entonces sería haría. Con caber, cabría. Cabría. Haber es igual. Eliminas la vocal, entonces habría. Poder, eliminas la vocal, podría. En querer también, como ya habíamos visto. Y saber, sabría, eliminas la vocal. Ajá. Entonces, María, condicional es donde no sabemos qué esta acción va a hacer. Exactamente. Sí, puede Y ser como una ilusión. posibilidad, pero tal vez esta posibilidad es enorme o es pequeño. Exactamente. Entonces, um, Por ejemplo, la posibilidad de cómo sería el mundo si durmiéramos de día y trabajáramos de noche, por ejemplo. Una posibilidad enorme, inmensa. Y una posibilidad pequeña es, podría ser como, cómo podrías hacer el trabajo, por ejemplo. ¿cómo podrías hacer el trabajo? Um, entonces, hay diferentes maneras de completar, hacer este trabajo. Exactamente. Entonces, estás preguntando cuál dirección vas a ir para completar este Exactamente. trabajo. Sí, como en tus términos personales, ¿cómo lo harías? Como, ¿qué opción elegirías? Ajá, ajá, entiendo. Exactamente. Perfecto. Y bueno, el verbo saber, entonces sería sabría. Sabría. En este caso, como te dije, componer, se agrega una T. Entonces pondría. Se agrega, es como si cambias la vocal E por la letra D. Pondría. Con salir, cambias la I por la D. Entonces saldría. Contener igual, cambias la letra E por la D. Entonces tendría. Valer, cambias la E por una D también, valdría. ¿Qué significa es valer? Valer, este verbo habla del valor de algo. Ajá, ajá. Que muchas personas hablan como de dinero, pero en general es como valor sentimental. Sentimental, ajá. Exactamente. Personal, ajá. Exactamente. Y venir, finalmente, también. La I la cambiamos por una D. Y sería vendría. Entonces, deberíamos memorizarlos. Sí. Memorizarlos o tratar de usarlos mucho en la práctica. Como saber cuáles son los irregulares y tratar de usarlos para que con la repetición estén como más en tu cabeza. Ajá. Pero hay un regularidad también, que el poner, salir, tener, ah, ditría, pondría, saldría, tendría. Exactamente.
Siempre va Valdría a estar día. 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 Que aquí con tú se agrega S, como generalmente, que en la conjugación del pronombre tú se agrega una S. Ujú, ujú, Aquí en nosotros, entonces es mos, es decir, díamos, ujú. tendrías, que es Tendría. vosotros. Entonces, para yo, siempre día. Tú, Ujú, días. Él, ella, usted, día. Nosotros, díamos. Vosotros, díais. Y ellos, ustedes, dían. ujú. Exactamente. ¿Crees que está claro para ti? Sí, lo que quiero mm, aprender mejor es que condicional, am, tal vez mm, no, no queríamos hacer algo y decimos tal vez, am, como es ejemplo, por ejemplo, con verbo hacer. Ujú. Har- Sí. ah, ah, haría mi tarea si, si tengo tiempo. Haría entonces, no es un promeso, es Ujú. tal vez. Sí, no es promesa, sino Un promesa. Ajá, promesa. una posibilidad, exactamente. Por ejemplo, iría a visitar a mis padres, por ejemplo, si no estuviera en cuarentena, por ejemplo. Ah, estuviera. Ajá. Entonces, iría y estuviera. Depende, los dos verbos depende a otro. Ujú, exactamente. Generalmente, cuando usas sí, el verbo que continúa termina en era, Ujú, estuviera. Entonces, te quería explicar esto antes de decirte que, por ejemplo, aquí haría mi tarea si tuviera tiempo. mm, Exactamente. ok, O, ujú, por vale. ejemplo, comería, esta no es la letra, ya, comería eh, carne si no fuera vegetariana, por ejemplo. Ujú, Entonces terminan era. Y este específicamente es ser. ujú, Entonces ser sería fuera. Este es el verbo estar, entonces estuviera. El verbo tener, tuviera. ujú, ujú. Exactamente. Wow. Sí, había como eliminado lo que había escrito. Y bueno, aquí tener. Sí, entonces terminan era. Pero estos, mira que cambiaron, porque son, en este caso, estos son irregulares, porque cambiaron. Ujú, Cambió de tener a tuviera, de estar a estuviera y de ser a fuera. Por ejemplo,
te llamaría si supiera tu número de teléfono. Entonces aquí, este supiera es el verbo saber. Entonces, saber también es irregular. Exactamente. En este caso, cuando lo cambias porque es el verbo que sigue de sí. Exactamente. Entonces, mira, para que entiendas esto, puedes basarte en el pasado de cada verbo. Por ejemplo, el pasado de saber para mí sería supe. Yo supe. Entonces, mira, es parecido, supiera. Aquí sería fui, entonces fuera. Entonces, si piensas en el pasado, es más fácil. Por ejemplo, estuve es el pasado de estar para el pronombre yo, entonces estuviera. Aquí sería tuve, el pasado, entonces tuviera. Y condicional presente es usado mucho. Sí, se usa mucho. Siempre que vayas a hablar de posibilidad. Exactamente. Te llamaría si supiera. Y se trata de la práctica y, por ejemplo, de recordar esta clave, esta clavecita, que es como hablando del pasado. Entonces, si necesitas usar un verbo después de sí, tú piensas en el pasado. Entonces, ¿cuál es la manera en que en el pasado yo digo saber? Supe, entonces lo cambias a supiera, recordando que debe terminar en era. Son como patrones o cosas que se repiten en español. Entonces hay una fórmula que puedes poner. Sí, es como una fórmula. Entonces, en el pasado supe, cambio la E por la I y agrego era. Entonces, siempre recuerdas que para el primer verbo en el que está el condicional termina en día y el verbo que sigue termina en era. Sí, mira, primer verbo termina en día, segundo verbo termina en era. Termina en era y, como te dije, tiene un vínculo con el pasado, con la forma en pasado. En pasado simple en este caso. Entonces, en esta frase, te llamaría si supiera. Llamaría es regular. Sí. Entonces, solamente ponemos ia, llamaría, Exactamente. pero después tenemos sí, entonces debo pensar sobre el pasado, saber, el pasado de saber para mí es supería.
Supiera. Supiera. Entonces, este es irregular. Saber es irregular. Ujú. Supiera. Sí, exactamente. En el pasado es irregular. Y como en el pasado es irregular, entonces en el condicional también seguiría siendo irregular. Ajá, ajá. Exactamente. Por ejemplo, tuve, entonces tuviera. Ujú, Por ejemplo, también podría ser, eh, iría a un lugar donde vendan carne si comiera. ujú, Si comiera carne, en este caso. ujú, Para no repetir carne, entonces ya se entiende. Iría a un lugar donde vendan carne si comiera. Entonces, mira, la forma en pasado sería comí. Yo comí. ujú, ujú. Entonces agregas era. Entonces, viajaría a Canadá si pudiera, si, Perfecto. pudi- si pudiera am, am, mm, tener, si pudiera tener permiso. Muy bien. Y pudiera no está aquí. Entonces quiere decir que ya entendiste más o menos cómo es el patrón. Sí, sí. Bien, perfecto. Porque en pasado es pude. Ujú, ujú, Entonces aquí cambias la E por una I y agregas era. Igual que en supe. ujú, ujú. Exactamente. La cuestión es saber las señales, como identificar las señales y recordarlas. Entiendo. Ajá. Viajaría. Porque estamos hablando sobre una cosa que no es completamente seguro. Ujú. Entonces estamos hablando sobre pasado. Ah, entonces, condicional es como conectado con el futuro, Ujú. am, Exactamente. y, pero depende de algo de pasado. Exactamente. Mira, es como conectar con el futuro una acción que aunque ahora es presente, en el futuro ya sería pasado. Yo am, perdí un momento de conexión. Por favor, repítelo. Sí, claro. Es como estabas diciendo, conectar el futuro con una acción del presente, pero esa acción del presente cambia al pasado, porque ya estaríamos en el futuro. Todo, Exacto. todo lo que vivimos en el futuro ya es pasado, aunque ahorita es presente. Entiendo. Sí, Ajá. es Ajá. como una cuestión del lenguaje y se experimenta en este tema. Ujú, ujú. Conectar con el futuro, una acción del presente cambiaría a pasado. Y por eso la conexión entre la conjugación del pasado simple con el condicional simple. Por eso se unen. Ujú, ujú. Entonces, yo necesito más am, ejemplos. Entonces, am, ah, leería este libro
si podía comprarlo. Si pudiera comprarlo. Pudiera, pudiera. Exactamente. Si pudiera comprarlo, porque es pude. Ujú, Exactamente. Sí, claro. ujú. Con la práctica y con los ejemplos lo vas como entendiendo mejor. Leería este libro si pudiera comprarlo. O te acompañaría a la fiesta si tuviera invitación. Ujú, ujú. Y aquí es con el verbo tener, el cual en pasado es tuve. Tuve, ajá. Exactamente. Sí, yo necesito también estudiar el pasado. Ujú, Yo tengo algún am, conocimiento, sí, pero necesito regresar para mm, aprender. claro, entiendo. Sí. Y, por ejemplo, aquí yo tengo como la conjugación de todos los pasados. Ujú, Y también incluyendo los que son irregulares. perfecto, Entonces, ya te lo voy a, sí, es esto. Entonces lo voy a copiar aquí para que lo tengas presente. perfecto. Gracias. Un gusto. Aquí están todas las conjugaciones, todos Mm, los verbos cuando son irregulares. Entonces, por ejemplo, mira, estos son los regulares. Por ejemplo, hablar, comer y vivir. ujú, ujú. Estos ya están como más claros. Ahora Ajá, ujú, están los verbos con características comunes. Cambian y tienen características comunes. Por ejemplo, tener, que cambia a tener una U. Entonces estuve. ujú, Estar, estuve. Andar, anduve. ajá, Poner, puse. Poder, pude. ujú. Y saber, supimos. Haber, Saber es hube. sube. A Supe. ver, Supe y haber, hube. sube. Ajá. Exactamente. Entonces, mira, cuando los estés practicando, puedes mirar esta tabla y unes esto con estas terminaciones. Ujú, ujú. ¿Sí? Mira, aquí indica más estas terminaciones. Ajá, entonces, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron. Exactamente. No, no enfoco sobre, em, ¿cómo se dice? Vo- em, is- stays, que, Sí. que no usan Sí, se usa en España, en por ejemplo. España. Sí, pero yo nunca lo he usado, Ah, porque aquí en Latinoamérica no se usa. ujú. Pero, por ejemplo, hay personas que están como aprendiendo para viajar a España, entonces sí les gusta, como para Ah, estar más conectados. Pero en sí, general no se usa. entiendo. Ajá. Entonces, mira, esta es la característica común con la letra U. Entonces, ahora está con la I, por ejemplo, hacer, que sería hice, Ujú, ujú. venir, vine, Vine, y querer, quise. hice. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con quise. Yo viajaría a Asia si quisiera.
que el verbo es quise. Ujú, 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 Entonces, mira, primero hay que tener en cuenta que es una posibilidad. Segundo, que agregas día en el primer verbo. ujú, Tercero, que para agregar día tienes que tener en cuenta algunos verbos irregulares. Y cuarto, que el segundo verbo que va después del sí, if en inglés, ujú. también tienes que tener en cuenta verbos irregulares En el pasado. en el pasado. Exactamente. Ujú, Exacto. Es como una unión de reglas. ujú, ujú. Entonces, primero, posibilidad. Segundo, agregar día. Tercero, tener en cuenta verbos irregulares. Y cuarto, tener en cuenta que después del sí hay un verbo conectado a la conjugación del pasado. Ujú. Del pasado. ¿Cómo te sientes respecto al tema? ¿Crees que puede que tenga muchos detalles, pero mientras estamos practicando se va volviendo más fácil? No, tú explicaste muy, muy bien. Perfecto. Y esta manera que me enseñaste Ujú. me gusta mucho. Entonces, Ujú. perdón, lo que Tranquilo. necesito es usarlo Ujú. y um, ponerlo en parte de mi conversación Exactamente, sí. para, para, para practicar, para dar un momento que sí ya Ujú. está aquí y Ujú. estoy usándolo con frecuencia. Exactamente, sí. Conectarlo como a la manera en la que hablas en español en tu rutina, Exacto. como Ujú, cuando escribes o también cuando hablas con alguien, por ejemplo, en un restaurante. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, si quieres, podemos hacer alguna práctica de estas preguntas. Wow, está muy abajo. De estas preguntas puede ser con las dos primeras para practicar lo que acabamos Sí, de ver. perfecto, Sí, como perfecto, ya lo usamos en algunos ejemplos, entonces vamos a intentar usarlo en una conversación. perfecto, Igual mañana podemos hacer más ejemplos también, si quieres. perfecto, sí, sí. Ahora organizo estas notas. Entonces, mira, las preguntas están relacionadas con ¿qué harías si? Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera es ¿qué harías si el mundo acabara mañana? El mundo acabará mañana. Acabará, acabará mañana es que ya sí todo Como finalizara mañana o terminara. finaliza, terminará. Ajá. Exactamente. Mm, Sí. Acabar es un sinónimo. ujú. Am, por favor, ¿puede mostrarme esta fórmula que Sí. Esta. mm, ajá, sí, sí. Ah,
si el mundo acabará mañana, Ujú, am, ah, llamaría, ujú, llamaría a todos mis amigos, mis familias. sí. am, mm, si, si pudiera, Ujú, muy bien. am, visitaría, Sí, perfecto. visitaría mis, mis queridas, mis familias, Ujú, am, para decir que se am, am, amo, se amo ujú, que y los amo. que los amo, Ujú, que los amo y am, pasar el tiempo con todos mis queridos. ujú, sí, muy bien, exactamente. Perfecto. Usaste el condicional, perfecto. ¿Y tú qué vas a hacer si el mundo acá, acabará mañana? Sí. Acabará. Ujú. Yo creo que yo tendría como un tiempo de conciencia de mí y de que ya no voy a vivir más de ese día. Ujú, Entonces tendría que tener ese momento de conciencia para planear algo que me ayude como a aceptarlo, porque yo creo que estaría como en negación, porque no querría que pasara, porque me gusta mucho, me gusta mucho vivir. Entonces creo que tendría que respirar, reflexionar y sí, lo primero que haría después de esa reflexión creo que sería como el número uno en mi plan, ir con mi familia y esperar lo que tenga que pasar. Como ujú, vaya a ser el final, quiero estar con ellos. Sería como lo primero después de mi momento de conciencia. ujú, ujú. Sí, sí. Es que, porque tú eres más lista de yo. Entonces, No, no, tal vez es también porque a veces no soy muy buena para aceptar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la muerte para mí es muy difícil y como si, malas noticias son muy difíciles para mí. Entonces, siempre tengo que tener ese momento de cómo conectarme con lo que estoy viviendo, pero de una entiendo. manera más sincera. Ujú, entiendo, entiendo. Sí, es por eso. Y la pregunta que también está Ujú. con esta es, ¿qué harías si fueras la única persona en saberlo? ¿Se lo dirías al mundo o mejor no? Si fueras la única persona en saberlo, ¿qué significa eso? Si solamente tú sabes que se va a acabar el mundo, Oh, así ajá. como una profecía. Si fueras la única persona. Sí, sí. Le dirías al mundo. Ajá. Pero sí que estoy pensando sobre algunas evangélicas que dicen el mundo va a acabar a Ujú. este tiempo y no acaba, y otro tiempo dicen va a acabar y nada, Sí, pero exactamente. todavía están diciendo que, pero Llevan toda la historia diciendo que se va a acabar. sí, sí. Am, am,
voy a compartir con em, las personas que em, yo conozco. Ujú, sí. Y primero quiero decir a ellos que no soy loco, pero yo sé que nuestro día es nuestra última día Ujú, y es mi responsabilidad para decirte. ujú, sí. Y quieres hacer lo que quieres, pero am, espero que estoy equivocado, pero Ujú, am, am, debería, debería hacer lo que eh, quieras. ujú, sí. Como deberías disfrutar el momento porque probablemente es el último. Exacto. Ajá. Sí, Debería hacer. Ajá. sí, muy buena idea. Pero también como tener cuidado con quien lo compartes, porque puede ser que piensen que estás loco o que es mentira y te pueden ofender. Entonces, Sí, sí. sí, tener como cuidado con tu familia más cercana, porque muchas personas dirían que no lo contarían a nadie, solamente ellos, pero sería muy difícil como no decirle a nadie. Si tú estás seguro de que va a ser el fin, no decirle a nadie sería muy difícil. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, es verdad. Perfecto. Muy buenas tus respuestas y usaste el condicional perfecto. Ahora vamos a ver cómo te va con la segunda. ¿Qué harías si ganaras 1 millón de euros en la lotería? Am, entonces, sí, sí ganaría, Si ganara, sí ganara. recuerda que después de sí, el Oh, verbo tiene que ver con el pasado. ok. Entonces necesito ver esta fórmula otra vez. Lo siento. Tranquilo. Mira, después del sí hay un verbo conectado a la conjugación del pasado. Ujú. ¿Y puedo ver un ejemplo, por favor? Sí, claro. Am, sí, Aquí me faltó sí, agregar ajá, que puede terminar en ara, como ganara. ganara. S- si ganara la lotería, Exacto. am, ah, mm, voy a, oh, re- regalaría, Muy bien. regalaría ah, 50% a mi familia y ah, com- compraría un- una casita Sí. en en lugar cerca del mar. Wow, sí. Como en la playa o cerca. Muy buena idea. ¿Y qué tú vas a hacer si ganaras 1 millón de dólares? O mejor, de héroes, De euros. euros. Yo creo que dispondría la mitad
para fundaciones como de interés social. Y Ujú, la otra mitad sería para mi familia y para mí. Para, ujú, también buscaría como una manera de dividirlo de una manera inteligente que me sirva en el futuro. Y creo lo primero que pensaría sería en una casa para mí y otra para mi familia. Ya, ujú, ya hay una casa familiar, pero me gustaría que fuera diferente, como en el campo, algo que ellos puedan como disfrutar más. ujú, ujú, Y tal vez podría pensar en una empresa, como formar ujú, una empresa, ujú, pero esa ujú, tendría que pensarla más, porque tienes que pensar como en el tema, en lo que te quieres enfocar cuando vas a formar una empresa. ujú, ujú. Sí, pero teniendo el dinero podría pensar como en construir una empresa. Sería Bueno, qué interesante. bueno. Muy bien, lo usaste muy bien. Y como tenemos tiempo, entonces vamos a seguir con el siguiente. ¿Qué harías si tuvieras un viaje a cualquier lugar del mundo? Tuvieras un viaje a cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, ¿a dónde voy ¿A dónde y y con quién? con quién? Ajá. Am, eh, iría, Muy bien. iría al am, país vasco, Sí, am, con mi esposa sí. y am, caminamos Sí. este, am, este viaje, local que se llama am, am, Camino, el Camino. Sí, entiendo. Am, y caminaremos juntos. Pienso que es casi am, 500 kilómetros Wow. de país. Es frontera entre Francia y España y la, la destinación es um, Compostela. El destino es Sí, el Compostela. destino. Destino. Exactamente. San Entonces, Juan. el Sí, destino sería Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Muy bien, perfecto. Una muy buena decisión. ¿Te gusta mucho ese lugar del mundo? Es que es un lugar que quiero, realmente tengo muchos lugares para visitar, muchos lugares. Y, y quiero aprender sobre diferentes partes del mundo. Otro lugar es Japón. Yo quiero Wow, visitar a Japón sí. um, y um, uh, no sé cómo hablar japonés, el japonés, pero yo quiero visitar y aprender este.
este, parte del mundo, Sí. con Conocer la cultura de ellos. cultura. Sí. Sí, sí. Y también quiero vivir en un día en Sudamérica. Sí. Ah, Sí, sí. ¿qué Um, lugar te gustaría? no sé, todavía no sé, pero estuve mirando diferentes fotografías de Colombia, de Ujú, Bolivia, ujú, muy bonita, Argentina, ujú. ah, también Uruguay. Entiendo. Sí. am, sí, no, no sé cuándo. Ujú, am, Tal vez hay una oportunidad para enseñar mm, como 6 meses o algo sí, en una universidad, como un intercambio que sí. un Chévere. profesor puede enseñar en mi posición y voy a enseñar en su posición Ujú. en otra ah, universidad. Sí, sería una muy buena oportunidad, una muy buena experiencia. Sí, sí, es que yo pienso que vivir en un lugar toda de tu vida no es una buena idea. Debes ir a otros lugares y Ujú, aprender totalmente sí, de, de- de la cultura, de manera de vivir, pensamientos, conexiones y todo. ¿verdad? Sí, muy bien, muy interesante. Bueno, entonces mañana continuamos con estas dos posibilidades y seguimos practicando el Perfecto, condicional. Bueno, perfecto. muchas gracias Ale por permitir la grabación. Oh, aprendí mucho, María. Fue un placer y gracias, muchas gracias por enseñarme. Tú eres una Esa, buena maestra. Gracias. gracias, esa es la intención. Muchas gracias Ale. Que tengas un feliz día. A ti también. Listo. Cuídate. Muchas Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.